buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez a Mundo Misterio. ¿Crees en la Ouija? ¿Espíritus, fraudes, movimientos inconscientes por efectos idiomotrices o un simple juego de mesa? Estas son 10 cosas que deberías saber de la Ouija. Número 10. La Ouija está relacionada con el espiritismo. Según esta doctrina, los seres humanos son espíritus que se reencarnan varias veces hasta alcanzar el nirvana. El concepto nuevo que introducí en Occidente es que podemos comunicarnos con espíritus mediante diversos métodos como la escritura automática, golpes telegráficos sobre una mesa, mediante la voz de un medio poseído por un espíritu. Las Ouijas surgen como sistema alternativo más sencillo para facilitar la comunicación con las ánimas. Poco antes de que ésta aparecieran, para facilitar la escritura automática se inventaron las planchettes, en torno en 1850. Unas tablillas con forma de corazón que tenían rueditas y un agujero por el cual se introducía la punta de un lápiz. El afectado por escritura automática ponía su mano sobre la planchette y el supuesto espíritu la guiaba dejando escrito su mensaje sobre un papel. Las Ouijas se crearon para simplificar todavía más el sistema de escritura automática. A alguien se le ocurrió escribir el alfabeto en una tabla de forma que no hiciese falta poner un lápiz en la planchette. La planchette se iba moviendo guiada por el espíritu de carácter en carácter, deletreando su mensaje desde el más allá. Número 9. El espiritismo cogió auge en la posguerra. El espiritismo tuvo mucho éxito en el siglo XIX, sobre todo en países que habían sufrido guerras en esta época, como era Francia justo antes de la Belle Époque o Estados Unidos justo después de la Guerra Civil, ya que mucha gente vio en esta doctrina una forma de contactar con los familiares que habían perdido. También influía el hecho de que la esperanza de vida era de unos 50 años, de que la mortalidad infantil era muy alta y que todavía se producían epidemias endémicas para las que no había cura, como la llamada gripe española entre 1918 y 1920. En tiempos de paz, el movimiento perdía algo de fuelle, pero después de finalizar una guerra, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, experimentaba un revival junto a toda su parafernalia, como las ouijas, las planchettes con lápiz, los mediums y una legión gigantesca de estafadores, vividores y vendedores de humo. El récord de ventas de ouijas se produjo después de la Primera Guerra Mundial, en la década de 1920. En aquel año, solo en Estados Unidos se vendieron 3 millones de unidades. En 1922 superaron en ventas al monopolio. En 1944, un año antes de concluir la Segunda Guerra Mundial, un centro comercial de Nueva York vendió 50.000 unidades en tan solo 5 meses. Durante la Guerra de Vietnam se registró otro pico de ventas de 2 millones de unidades en 1967. Número 8. Las Ouijas fueron comercializadas por un fabricante de juegos de mesa. Aunque no era un invento suyo y se conocen tablas similares que datan de 1886, el empresario Elijah Bond patentó las Ouijas en 1890 en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, para ser fabricada por una empresa fundada por él, Kennard Novelty Company, junto a otros 3 socios. La tabla se vendía por $1.50. Fue un éxito inmediato. Para producirlas, abrió 2 fábricas en Baltimore, 2 en Nueva York, 2 en Chicago y una en Londres, a través de la cual vendieron las Ouijas en Europa. Un empleado accionista de Kennard Novelty Company, William Full, adquirió la patente en 1901 y las empezó a producir como juegos de mesa, igual que el parchís y el Monopoly. Estas tablas tuvieron un gran éxito comercial no solo por las prácticas espiritistas, sino también porque tenían un diseño muy atractivo. Era un tablero de madera fina lacrada, lujosamente acabado, con letras grabadas, el sol, la luna y las estrellas. Muchos compradores pensarían que si no les servía para comunicarse con el más allá, al menos les serviría como objeto decorativo en el más acá. De hecho, actualmente se sigue vendiendo ouijas por esta misma razón. La marca comercial Ouija posteriormente fue adquirida por Parker Brothers en 1967 y luego por Hasbro en 1991, la misma empresa que vende otros juegos de mesa como el Monopoly, Cluedo, Risk o Trivial Pursuit. Hoy en día hay apps de Ouijas en la propia App Store de Google o Apple,
junto a otras aplicaciones relacionadas con el espiritismo, como detectores de fantasma o tarot para echarse uno mismo las cartas con su móvil. Número 7. La autoría y el significado del nombre Ouija es disputado. La autoría y significado del nombre Ouija, lejos de estar claros teniendo en cuenta de que hablamos de una patente comercial, se la disputaron al menos 3 personas en discordia y un espíritu. Elijah Bond registró el invento de la patente en la que la tabla es denominada como Ouija. De esta frase se deduce que Elijah Bond está patentando una mejora con un juego que ya existía designado como Ouija o tablero de la suerte egipcio. Queda en la ambigüedad si el nombre ya existía, si lo inventó él o cuál era el significado de la palabra. Según una teoría relativamente reciente realizada por Robert Mutch, experto en este tema, el nombre se le ocurrió a la cuñada de Elijah Bond, Helen Peters Noworthy. Helen, que decía ser una medium, realizó una sesión con la tabla junto a Elijah, en la que le preguntó a ver cómo debían llamar al tablero. El supuesto espíritu presente contestó Ouija. Entonces, Helen le preguntó qué significaba y el espíritu respondió buena suerte. Cabe apuntar que al parecer Helen llevaba en aquella sesión un medallón colgado en el cuello con la fotografía de una sufragista llamada Ouida, con la que puede que subconscientemente moviese la planchette y deletrease mal este nombre. Elijah Bond falleció en 1921 y fue enterrado junto a su familia, pero no se marcó la tumba. Con el tiempo se olvidó su localización. Tras una larga búsqueda de 15 años, Robert Mutch descubrió la tumba sin marca de Elijah en el cementerio Greenmount en Baltimore, Maryland, en octubre del 2007 y le colocó una lápida con la Ouija grabada en piedra. El tercero en discordia es William Full, el ex empleado de Kenner Novelty Company que adquirió la patente en 1901. Full registró la palabra Ouija como nombre comercial y además patentó diseños adicionales del tablero y la planchette. Full quería comercializar la Ouija como un juego de mesa quitando peso a la componente espiritista. Por este motivo difundió la teoría más amable de que el nombre era una combinación de sí en francés, que es oui, y en alemán es ha. Número 6. ¿Quién mueve la planchette o el vaso? Como sabemos, para practicar la Ouija, varias personas se sientan en torno a la tabla con el alfabeto grabado, colocando su dedo índice sobre la planchette. Alguien se pone a hacer preguntas a un espíritu supuestamente presente y este contesta moviendo el puntero de letra a letra. En estas sesiones se le llaman en argot espiritista senses. En España, la versión casera de este ritual era pintar sobre un papel el alfabeto, los números, sí, no y adiós. La planchette se sustituía por un vaso puesto boca abajo. El movimiento del vaso o puntero tendría 3 posibles causas. 1. Que lo mueva fraudulentamente alguna persona presente. 2. Que lo muevan las presentes de forma inconsciente. Y 3. Que lo esté moviendo realmente un espíritu con el poder de influir en las capacidades motoras de los asistentes. Los escépticos en temas paranormales suelen ir a cazar a los estafadores, pero tradicionalmente los estudios científicos se han centrado en indagar sobre la segunda hipótesis. Número 5. Hay una explicación científica. La Ouija ha sido objeto de diversos estudios científicos. Uno de los primeros la realizó el científico británico Michael Faraday en 1853, estudiando las mesas giratorias, una práctica espiritista que se puso de moda en Francia a mediados del siglo XIX e hizo furor en Inglaterra en 1853. En este tipo de senses, varias personas que se sentaban en torno a una mesa redonda ponían las manos sobre ellas y la mesa comenzaba a moverse en círculos, se tambaleaba o incluso llegaba a levitar, para asombro de los allí reunidos. Partiendo de la hipótesis de que no se tratase de un fraude, alguien moviendo la mesa aposta, Michael Faraday aplicó la teoría de la acción idiomotriz, enunciada un año antes, en 1852, por el psicólogo británico William Benjamin Carpenter. Número 4. El efecto ideomotor. El efecto ideomotor es un fenómeno psicológico en el que el sujeto realiza movimientos inconscientemente desencadenados por un estímulo pero sin llegar a ser actos reflejos. Según Faraday, los asistentes a las sesiones de mesas giratorias estarían moviendo el mueble inconscientemente.
incluso fabricó un aparato para demostrarlo. Esta misma teoría idiomotriz se ha aplicado en la Ouija y se ha reproducido en estudios realizados en laboratorio. De ser cierta, la teoría idiomotriz sería un aspecto positivo de las tablas, ya que la Ouija podría entenderse como un instrumento de autoconocimiento para comunicarse con el subconsciente de uno mismo. Por ejemplo, para acceder a un recuerdo que parecía estar olvidado. Número 3. Las posesiones demoníacas. Dos de los grandes detractores de la Ouija son la Iglesia Católica y los protestantes. Ambas iglesias han tachado las tablas como métodos de adivinación. Han dicho que no son inocuas porque se contacta con demonios y advierten que tales presencias malignas pueden desembocar en posesiones demoníacas. Las tablas se venden como parte de su parafernalia, como una guía de reglas a seguir para no terminar poseídos por un espíritu maligno. Las más básicas son no usar la Ouija en casa, solos, en cementerio, colocados, cansados, siempre para cerrar la sesión diciendo adiós. El origen de la creencia se difundió a nivel mundial por el éxito de la película El Exorcista en 1973. Antes esta creencia no existía. En la película, una niña inocente de 12 años era poseída por un demonio después de realizar una sesión de la Ouija, terminando jurando en arameo como un camionero pornográfico, levitando sobre la cama y vomitando litros de jugos gástricos verdes encima de todo exorcista que se apareciese. Número 2. Tienen un alto poder de autosugestión. A partir de la película de 1973, las ventas de las tablas declinaron paulatinamente. Hubo propietarios que la tenían por casa y se deshicieron de ellas e incluso se han llegado a quemar en público. Es innegable que las sesiones de la Ouija han dejado un reguero de muertes tras de sí, ya que existen literalmente cientos de sucesos que se han desatado justo después de realizar una sesión y han acabado mal. Algunos casos conocidos son, tras una sesión de la Ouija, Carol Sweet Elbarker decidió suicidarse estrellando su coche mientras llevaba a sus hijas y a su hijastro. Este último no sobrevivió al accidente. En Inglaterra, un hombre, Paul Carroll, mató a su perro, un Terrier Bedington, porque según la Ouija, el animal estaba poseído por un demonio. Él fue arrestado. En 1933, una mujer, Dorothea Turley, realizó una sesión con su hija de 15 años en la cual un supuesto espíritu les dijo que debían matar al padre de familia, y así lo hicieron porque según la madre, la tabla no podría ser contrariada. En 1963, la escritora americana Sylvia Plath se suicidaba después de haber pasado varios años practicando la Ouija y la magia negra, mientras padecía de un cuadro psiquiátrico de depresión. Número 1. ¿Quién crees que mueve el vaso? Lo puede mover fraudulentamente alguno de los participantes de la sesión, lo puede mover un espíritu o lo mueven los participantes de forma inconsciente. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para nuevos videos en Mundo Misterio.